Hola, bienvenidos a Todo Economía. Hoy voy a hablar de un tema muy sensible. Dicen los especialistas que los peruanos no leemos. Imagínense, ni siquiera un libro al año, porque el porcentaje de 0,89 de un libro. En Japón se lee entre 46 a 47 libros al año. Pero lo mínimo que debe leerse son 70 libros al año. Imagínense ustedes cómo estamos nosotros. Bueno, pues hay necesidad de fomentar la lectura. ¿Para qué? ¿Qué vínculo tiene el desarrollo de la cultura a través del libro con el desarrollo económico de un país? Nuestra invitada es una parlamentaria, representante del Cusco. Ella es contadora con estudios financieros y es una mujer que defiende la vida, la familia. Está con nosotros la congresista Nelly Cuadros, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, y le damos la bienvenida. Congresista, gracias por estar aquí. Un honor, Magali, compartir contigo este espacio, conversando de un tema tan importante para nuestro país, pero que muchas veces no es tomado en cuenta. Creo que la realidad de nuestro país es el reflejo de un proceso de cómo hemos aprendido a vivir y a convivir en sociedad. Si bien en la Comisión de Cultura estamos conscientes de que tenemos un maravilloso y amplio pasado histórico, no solamente hablar de la parte arqueológica, que tenemos Machu Picchu, Choquequirao, Cuélap y tantas joyas que el Perú le ha entregado al mundo. Tenemos además un patrimonio material e inmaterial en nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra gastronomía, las danzas, los cantos, las leyendas, una infinidad de cosas, del cual, de todo ese proceso histórico, somos el resultado de lo que somos hoy en sociedad. Y tampoco es para nadie un secreto que estamos atravesando una crisis social y política, y también que roza con todo el aspecto económico de las familias más sencillas del país. Por eso en la Comisión de Cultura tenemos un gran reto: hacer del país un país con cultura de conocimiento, con cultura de valores, y fomentar la cultura de la excelencia. Por eso para nosotros, de más de 200 proyectos de ley que hay en la Comisión, hemos tomado como prioridad este proyecto de ley sobre la ley de democratización del libro y el fomento a la lectura. Muy bien. Permítame, ¿qué impacto tiene el conocimiento a través de la cultura y la cultura a través del libro, una de sus herramientas, en el desarrollo económico de un país? ¿Por qué es tan importante? Es muy importante y refleja lo que has mencionado, cómo nos podemos comparar con otros países desarrollados. Los indicadores económicos de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier país refleja también cómo se relaciona con el conocimiento, con la lectura y con el libro principalmente. Y nosotros los peruanos, a las justas, podemos llegar a un indicador de un libro por año. Y eso entendiendo que el libro en nuestro país es un artículo de lujo, no es un artículo de cotidiano uso. Lee el que tiene acceso económicamente, porque muchas familias a las justas tienen para, como se dice coloquialmente, para parar la olla, y pensar en adquirir un libro ya es prácticamente un lujo. Y eso refleja que el Estado nunca ha tenido en todos estos años una política, una planificación de acercar el conocimiento a la población en general, a la ciudadanía de los lugares más alejados de nuestro país. Reflejo de ello es, pues, cómo nos encontramos en la situación de educación. Claro, y la otra parte es que los países más cultos tienen economías más desarrolladas, tienen innovación tecnológica, tienen una balanza de pago más equilibrada, hay mayor creatividad. Los niños que leen tienen mayor posibilidad de crear, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué función
está cumpliendo y debe cumplir el Ministerio de Educación, porque en el Perú no hay el hábito de leer. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y en general el Estado como tal debiera tener como eje fundamental de las políticas públicas el desarrollo. Y eso pasa por que al ciudadano, sobre todo a los niños y jóvenes, se les dé acceso al conocimiento. El conocimiento construye desarrollo. Con el conocimiento podemos construir tecnología, podemos crear industria, podemos crear, transformar todos los recursos que tenemos con valor agregado, no solamente para comercializarlos, sino para fomentar actividad económica interna en el país. En realidad, el libro, el conocimiento, tiene mucha implicancia en el desarrollo económico de las familias. Y la generación de empleo. Y la generación de empleo. Desde ya, solamente la actividad, la cadena productiva de cómo se elabora un libro está bastante rezagada en nuestro país. Por eso esta ley que hemos tomado como prioridad y que además en la Feria Internacional del Libro en Lima, el presidente de la República, entendiendo esta necesidad, ha respaldado y también reafirmado su compromiso con sacar esta ley del fomento de la lectura y de la democratización de la lectura. Entonces, estamos en esa misma línea. Muy bien. Para que los televidentes entiendan, hay una ley del libro. Pero está por caducar, el 11 de octubre. Caduca. Efectivamente. Ahora, se viene la necesidad de una nueva ley del libro. Incluso en la comisión están hablando de la posibilidad de un cambio constitucional, una reforma de constitución. Por favor, ¿puede referirse entonces, en primer lugar, a la ley que ya está por terminar su vigencia? El año 2003 se ha dado la primera ley del fomento a la lectura y la ley del libro, por una vigencia de 12 años. Básicamente la vigencia en términos tributarios e incentivos económicos. Eso ha funcionado relativamente bien. Tenemos el único estudio al respecto, que es de la Universidad del Pacífico. El Estado como tal no tiene indicadores claros hasta la fecha de si esto ha realmente mejorado el acceso a la lectura o cómo nos ha ido como país. Estos indicadores muestran que a pesar que la ley del 2003 no es tan integral, es medianamente deficiente, sin embargo, algo ha mejorado. Por eso creemos que 12 años después es necesario entregarle al Perú una nueva ley del libro que fomente no solamente la actividad económica de la generación del libro, que es una persona que tiene conocimiento y desea escribir un libro en cualquiera de las materias, ya sea en tecnología, en humanidades, ¿Turismo? En ciencia, en turismo, no tiene los recursos para hacerlo. Por eso el Estado necesita darle en esta etapa incipiente todo el apoyo necesario a la persona, a las universidades, a los investigadores, a los estudiantes que crean que pueden fomentar conocimiento a través del libro. Pero no solo es eso, Magali, es la impresión, la comercialización, la importación, todo el costo que implica hasta generar un libro, que es toda una odisea. Y todo ese sobrecosto en el Perú se traslada finalmente en el precio unitario al que compra el libro. Queremos que en todo el proceso de la producción del libro sea con los incentivos tributarios, con la devolución de impuestos, todo el incentivo necesario para que finalmente el libro que va a llegar desde quien lo gestó, quien lo creó, hasta la persona que lo va a adquirir y adquirir ese conocimiento al mínimo costo posible. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿La creación de una nueva ley del libro o el pedido de una prórroga de esos beneficios? Lo que se ha hecho por 2 años consecutivos es solamente la prórroga de la ley del 2003. Y creo que el Perú se merece algo más en este tránsito ya a puertas del Bicentenario. Si bien acabamos de asumir la presidencia de la Comisión de Cultura y tenemos
en amenaza unos días para que se cumpla la vigencia de esta ley, creemos que debemos correr en los aspectos de la ley en la parte tributaria, pero también queremos que esto sea una oportunidad para entregarle al Perú una buena ley, que finalmente el objetivo es que el ciudadano, el peruano del lugar más recóndito de nuestro país tenga acceso fácil al conocimiento. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando incansablemente. La buena ley que usted quiere, ¿qué debe contener? La continuidad de la exoneración o de las exoneraciones o la desafectación del sector. Y yo pensaría, y yo lo he propuesto así en la primera mesa de trabajo el día de ayer, donde ha estado el viceministro de Economía, representantes del Ministerio de Cultura, Indecopi, Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Educación, todos los actores que tienen que ver con este proceso. Yo pensaría que todo el proceso debería ser inafecto a todo tipo de impuestos y cargos, porque en realidad la actividad del conocimiento no es un negocio lucrativo, más bien es una vocación que, si bien es difícil ya en el país, por lo menos el Estado tiene que darle todos los mecanismos para incentivarlo. Entonces, existe una posición firme del Ministerio de Economía, que ellos creen que esto es una actividad netamente comercial que da altos ingresos. Nosotros creemos que no, porque además ahora estamos en la era digital. La gente ya poco está comprando los libros en físico. Y si comparamos los precios de comprarlo por el internet, los chicos que tienen más acceso, claro está, por los celulares, lo pueden comprar en Amazon, en varias tiendas virtuales, y en comparación a un libro físico que es más caro, que tiene volumen, y los chicos ya no quieren llevar en sus bolsos un libro de tantas páginas. Entonces debemos pensar en el largo plazo, en la inafectación. Nosotros estamos proponiendo y estamos optimistas que así va a ser aceptado, que la exoneración por lo menos se dé por 10 años más. Por 10 años. Y todos los incentivos tributarios, como fue la primera ley del 2003. Con eso tal vez algo podríamos mejorar el incentivo a toda la actividad del conocimiento. Permítame, congresista, el Ministerio de Economía ha señalado que no existe el hábito de leer, que hay desinterés y que con los beneficios tributarios concedidos, pues simplemente se pueden haber beneficiado a aquellos pocos que leen. Entonces, que no tendría mayor efecto la prórroga de esos beneficios. ¿Qué dice usted al respecto? Es verdad, todos los indicadores que has mencionado y que yo también tenemos a la mano de la Universidad del Pacífico nos indican que el peruano común no tiene el hábito de lectura, y segundo, no solo no tiene el hábito, no tiene la economía y el acceso. Es un desaliento, entonces. Es un desaliento. Entonces, de una situación que ya estamos en crisis en términos de lectura, no podemos agudizar y empeorar esa poca posibilidad que tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora, y eso lo hemos tomado como un reto, hacer una planificación integral de el fomento y la democratización del acceso al conocimiento y la lectura. Y eso va a ser una reforma constitucional, porque el derecho a la lectura tiene que ser algo que sea para todos los peruanos. Entonces, sabemos que el Ministerio de Economía piensa en términos numéricos solamente, y nosotros pensamos más allá de eso, en términos cualitativos. Para eso necesitamos incentivar desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, hacer la cultura, el hábito de la lectura en todos nuestros ciudadanos. Y el Ministerio, en su rol de economía, tiene que dar los mecanismos facilitadores para que la gente que tiene poco recurso, por lo menos dentro de su adquisición de compras, esté considerado un artículo de lectura y de conocimiento. Se nos acaba el tiempo, congresista. Tengo una última pregunta. Si pusiéramos en una balanza lo que no ingresa al erario nacional por el beneficio que se concede al sector, y en otro lado ponemos el desarrollo económico, creo que la respuesta ya está dada,
Pero si ponemos en la balanza, ¿qué debe mirar el Ministerio de Economía a través de la Comisión de Cultura? Creo que más nos cuesta como país heredar no sé si es la cultura, pero es una cultura negativa en todo caso, la cultura de la ignorancia. El peruano común, muchos peruanos ni siquiera saben leer y escribir, y eso ya desde ya es un reto. Más nos cuesta no darle acceso y la facilidad a todos los peruanos para que tengan acceso a la lectura que el poco recurso que se puede recaudar de impuestos. Creo que es un costo altísimo y a largo plazo. Entonces, poniendo en una balanza, definitivamente ganamos muchísimo más exponencialmente fomentando toda la cadena productiva del conocimiento y de la dación de un libro, que dejando de hacerlo. Entonces, no es una actividad rentable como tal, más bien el objetivo es que el peruano, el joven, el niño que vive en Chumbivilcas, en Quepachiato, en las pampas de Piura, tenga siempre un libro, aunque sea en su celular, un libro del bajísimo costo. Eso es lo que queremos para el Perú desde la Comisión de Cultura. Final de final, ¿se va a requerir una reforma constitucional sobre el particular? Lo vamos a hacer porque... ¿Es necesario? Es necesario. Estamos convencidos ahora más que nunca que es necesario. El representante del Ministerio de Justicia el día de ayer dijo, pero ya dentro del marco constitucional tenemos los derechos económicos, sociales y los derechos humanos, y dentro de eso está el derecho a la educación. El derecho a la educación es verdad que existe ya, pero también se ha incluido el derecho al agua, y no puede ser lo mismo que el derecho a la vida y a la salud. Creo que es importante un tema tan fundamental como es el conocimiento y la lectura, ponerlo explícitamente en la Constitución para que desde ese punto se pueda abrir todas las políticas intersectoriales para ir en ese mismo rumbo. El agua es a la vida, a la fisiología, al cuerpo humano, como lo es el conocimiento, al crecimiento espiritual del ser humano. Y eso finalmente se traduce en lo que somos como sociedad y queremos un país distinto. Muy bien, congresista. Éxitos en ese reto. Muchísimas gracias por haber estado en Todo Economía. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Hola, ya estamos de retorno y lo que vamos a desarrollar a continuación son las redes sociales. ¿Qué tan importantes son en nuestro país y cómo las estamos utilizando en política? Nuestro invitado es politólogo, conferencista, asesor en branding o quienes elaboran, por ejemplo, las marcas y diseño de imagen política. Me estoy refiriendo a Héctor Venegas y le damos la bienvenida. Gracias, Héctor, por estar acá. Bien, quiero hablar un poquito de la importancia que tienen las redes sociales. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en estos tiempos y en política? Sí. Gracias, Mayún, por la invitación. No, por favor, al contrario. Gracias por los aportes que nos vas a dar. Bueno, ¿qué tan importantes son las redes sociales? Yo creo que ya se está tomando conciencia de estar en redes sociales, pero todavía no le damos la importancia que se debe. Ya se sabe que existen, se sabe que uno debe estar, pero todavía no se le da el valor necesario para que uno tome conciencia de que tiene que invertir o incluso el trabajo que cuesta estar bien. O sea, no solo es estar en redes sociales, sino estar bien. Muy bien. ¿Y cómo es estar bien? Tener branding, tener... ¿Branding qué es?
una marca, un logo, una línea gráfica, tener diseños preestablecidos, no trabajar sobre lo que impacta en el momento, sino tener una plantilla ya preestablecida con contenidos que han sido trabajados y pensados. Hay investigación previa, hay estrategia, está organizado el equipo que está detrás de las redes sociales y bueno, al final lo que se comunica ya es un producto estable, ¿no? ¿Es un proceso largo? Debiera ser. Hay momentos, ¿no? Hay momentos que son coyunturales, hay momentos espontáneos, pero también hay eventos que son programados. Estos últimos sí debieran ser, pues, trabajados durante un buen tiempo para que al final el flyer, la imagen, el video sea un producto de calidad. ¿Y qué tipos de estrategia política existen en las redes? Bueno, se puede ver entre un tipo de la campaña misma formal y no campaña exactamente política, ¿no? Sino una campaña como producto o de nombre, de marca. No necesariamente electoral. Eso el político confunde y solo invierte en el tiempo de campaña electoral, pero una vez que coge el sillón municipal o el puesto, así sea para funcionario, olvida sus redes sociales. Eso tiene que cambiar. No debe olvidarse. No debe olvidarse. Siempre estar trabajándolas. Siempre trabajándolas. ¿Se debe encargar a otra persona el desarrollo de los contenidos? Es imposible humanamente que le dé el tiempo para poder estar atento al 100% de sus redes sociales y ver, por ejemplo, cosas como el diseño. Un político no ha estudiado diseño gráfico, un político no ha estudiado gestión de redes sociales, entonces saber el horario en el que debe salir su contenido, la foto, de qué manera, incluso hay cosas como marketing o neuromarketing que intervienen dentro de la construcción de una simple imagen, de un simple flyer. Claro. Y cuando hablamos de redes, ¿de qué estamos hablando? Redes sociales las que tienen mayor impacto en el campo político. Están Facebook, Twitter, Instagram. ¿En ese orden? Facebook, cada uno tiene una, y eso depende mucho de qué persona es la que está detrás, la imagen que está detrás de esta red social, porque tenemos políticos que son controversiales y que tienen un buen nicho en Twitter. Y bueno, también hay que diferenciar los tipos de público, ¿no? En Facebook hay un público que se desplaza pues, de NC, ¿no? En nivel socioeconómico C, B, están todos, pero el mayor fuerte está en C y el público es joven en su mayoría, ¿no? Porque ahora incluyen muchos rangos de edad, pero de todas maneras ese es. En cambio, Twitter tiene un NC A, B y el público es mayor. Entonces, es una élite más política, académica. Entonces, los comentarios, los tweets propiamente dicho, o el contenido que se invierte en el Twitter debiera ser dirigido hacia ese público. Entonces, es otro tipo de estrategia y depende quién sea la persona que se maneja en esa red social, pues estará mejor ubicado en Twitter o estará mejor ubicado en Facebook o en Instagram. Las instituciones, las empresas suelen usar Facebook. Facebook todavía tiene un gran respaldo. Alrededor del 97% de los peruanos tiene Facebook, más no tiene Twitter. Un Twitter tiene un 26, 25%, pero sin embargo vemos que los congresistas usan más el Twitter que el Facebook. ¿Por qué? Porque llegan a este tipo de público que se mueve, digamos, el empresariado, la élite misma política, ¿no? Que salta luego a los medios. ¿Puede un tuit echar abajo una gestión? Yo creo que se echa abajo una gestión o se echa abajo una imagen política si es que realmente no hay un equipo detrás de esta institución o de este político. Entonces los agarran, se puede decir, mal parados, ¿no? O sea, no pueden gestionar un momento de crisis, no tienen capacidad de respuesta, incluso algo que no sea una noticia tan estremecedora puede generarle este tipo de pánico y pues llevar a cabo a malas respuestas, una consecuencia de malas reacciones que al final acaba en un rechazo completo desde la opinión pública, ¿no?
la falta de transparencia, por ejemplo, el tratar de desmentir algo en redes sociales y querer pensar que ahora, como antes se hacía en los medios tradicionales, tratar de tapar con cosas, ahora la ciudadanía tiene el acceso a la información y hay muchos medios digitales que pues respaldan estas ideas, ¿no? Claro, las redes sociales permiten una comunicación directa, Sí. un ida y vuelta de mensajes, Claro. ¿verdad? ¿Y qué más ventajas nos dan las redes? Mira, justo esa es una palabra muy clave, comunicar, ¿no? No informar. Antes se solía solo dar la información, poner lo que les parecía y lo que les convenía. En cambio, ahora se tiene que buscar, y eso es algo que todas las instituciones, por ejemplo, las municipalidades o el mismo gobierno deben buscar, que es el comunicar, tener un feedback desde la misma población, saber que la persona a la que tú estás enviando la información recibe esta información, pero también a su vez él responde a ti. Entonces ya hay propiamente una comunicación en todo el sentido de la palabra, ¿no? Se entiende el mensaje, se recibe, hay un feedback, hay una relación. Sí. Un poquito para que quede bien claro los públicos objetivos. El Facebook, el Instagram y también el Twitter. ¿Cuáles son sus públicos objetivos? Si hay la capacidad de poder estar en todas las redes sociales, debiera estar. Si no hay la capacidad, entonces tendría que escoger en cuál es la red social en la que él, el político o la institución, tiene el nicho y podría destacar incluso, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que manejan muy bien las entrevistas, los videos en YouTube, los streaming, entonces quizás esa plataforma le convendría. Hay personas que son muy fotogénicas o por su misma actividad política siempre tienen esta producción de videos, de fotos, entonces Instagram sería su plataforma. Ahora, lo que sí o sí yo creo que debiera estar como base es Facebook. En Facebook está la mayor población peruana. Entonces, y no solo en zonas urbanas, sino también en las mismas zonas rurales. Tenemos a gran porcentaje de personas conectadas desde un smartphone. Pasamos más de 4 horas, por ejemplo, el 30% de la población está conectada de 2 a 4 horas solo en su celular. Y si a eso le sumamos las personas que están conectadas más de 4 horas, que son alrededor de 30% que llegan de 4 a 8 horas, estamos hablando de un fuerte 70% que está recibiendo ahí lo que tú haces, lo que hace el político, lo que hace la gestión. Entonces eso ayuda a estabilizar y a dar mayor legitimidad al político, ¿no? 2 cositas finales. ¿Qué errores se cometen, tanto los políticos como sus asesores? Claro, yo creo que una de las cosas que se trata de hacer o subestimar es la inteligencia de la ciudadanía. Creer que realmente pueden maquillar algunas cosas con las redes sociales, poniéndole un pequeño video o dándole información escasa, cuando lo que ellos no hacen es, si no dan información completa, el ciudadano lo busca desde otro lado. La sociedad ahora está muy activa, entonces, y hay otros, incluso subestiman no solo a la ciudadanía, sino a los equipos digitales que están en contra de este político, o sea, llamámoslos de otro político en sí o de otro partido. Ellos van a ventilar o informar incluso lo que él no está haciendo. La transparencia, el no saber valorar, el no saber que debe haber un equipo detrás de sus redes sociales, subestimar el poder de las redes sociales, son grandes errores. Bueno, y no queremos dejarlo ir sin que nos dé recomendaciones. Claro, yo creo que tomar conciencia del poder que tienen las redes sociales. No escatimar. Sí, no escatimar. Saber a cuántas personas se llega y saber que debe haber un tipo de inversión detrás de ello. Muy bien, muchas gracias. Muchas Muy gracias. Agradecida por todos los aportes. No, bien, gracias. eso es todo por hoy, pero no queremos irnos antes de hacer la siguiente reflexión. Tengan en cuenta los gastos pequeños, porque un hoyo puede hundir un barco. Hasta aquí nos quedamos. Hasta nuestra próxima edición. Gracias. Chao.